¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Estamos de nuevo aquí reunidos. Nuevamente en nuestra reunión de las 9:30 para poder comentar, reflexionar sobre la escritura y ver lo que Dios tiene ahí para cada uno de nosotros. Estamos viendo el tema Dios es nuestro guía. Esta es la tercera parte. Espero que en esta ocasión nos dé tiempo ya de terminar. Ayer estuvimos viendo cosas muy interesantes con respecto a lo que Dios debe guiarnos en nuestra vida. Los errores que a veces cometemos cuando no estamos dispuestos a esperar en Dios, cuando no estamos dispuestos a pensar y a pensar anticipadamente, cuando nos dejamos ir por nuestras emociones. Pero hoy quiero mostrarte algo muy interesante. Terminé ayer hablando de que no necesariamente cuando uno está siguiendo la guía de Dios, no necesariamente significa que siempre las cosas deben estar bien, o que siempre van a estar bien las cosas, o que no va a haber circunstancias adversas, ¿no? La verdad es que eso no significa, en muchas ocasiones, aún siguiendo la guía de Dios, tendremos problemas, tendremos angustias, tendremos situaciones adversas. Hablamos de cómo sucedió eso con los apóstoles, los discípulos, cuando Jesús mismo los guió y les dijo que se fueran, subieran a la barca, y aún ahí ellos tuvieron dificultades y estaban siguiendo la guía de Dios, porque así es. Dios también usa las dificultades para guiarnos y hacer crecer en nuestra fe. Saludamos, hermana Norma, Elda, Diego, Dios le bendiga. Karen, qué bueno que estás ahí, te saludamos, esperando que estés bien. Y sé que hay 7 más conectados, no sé por qué, pero yo no logro verlos. Si alguna vez me dicen cómo poder verlos, podré saber, pero no veo quienes se conectan. Solo los que van apareciéndome ahí son a los que voy saludando. Pero muy bien, ¿qué le parece si empezamos este tiempo y empezamos orando? Oremos para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos hable en esta hora, para que el Señor nos guarde. Mientras tanto, Norma, Karen, te invito. Marta Villa ya se unió. Martita, Dios te bendiga. Ya tengo aquí, Marta Villa se unió. Entonces, hola Martita. Y, ¿por qué no? Mientras, antes de que oremos, le pone compartir a esta publicación. Compártala. Sabe que yo estoy sorprendido porque el día de ayer, en la transmisión de ayer, ya llegó a un número de personas realmente importante. Más de 600 personas han visto el video y han sido alcanzadas más de 3,000 personas tan solo con el video de ayer. Así que sí, y solamente lo compartieron 12 personas. Imagínese que usted se atreve y comparte su fe y lo comparte en su Facebook, y así cada uno de nosotros lo vamos haciendo. Pensemos cuántas personas podríamos alcanzar a través de este medio y que pudieran escuchar la palabra. Muy bien, entonces Dios es nuestro guía, eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué le parece si mientras los demás se siguen conectando, usted que llegó puntual a la cita, usted que llegó temprano y se conectó, qué le parece si oramos y ponemos todo este tiempo en las manos de Dios? Oremos. Bendito Señor, te damos muchas gracias en esta hora por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por habernos guardado. Gracias por tu fidelidad, Señor. En medio de estas circunstancias, tú, Señor, nos estás llevando a aprender que la iglesia no es el lugar donde estamos. La iglesia somos nosotros. Los hermanos que están conectados desde sus hogares, algunos, Señor, en cuarentena, otros, Señor Jesús, protegiéndose, y cada uno de nosotros unidos, Señor, a través de la tecnología y funcionando como iglesia. Si algo podemos aprender de esta situación es que nos va a ayudar a todos a comprender que la iglesia no es el lugar, la iglesia somos las personas. Eso lo describe la Escritura, y muchos de nosotros, Señor, a veces lo olvidamos y pensamos que ir a la iglesia es ir al lugar de reunión. No, ahí se junta toda la iglesia, pero la iglesia somos nosotros. Gracias porque tú guardas a tu iglesia. Gracias, Señor, porque ahora podemos usar los medios digitales y a través de ellos, Señor, compartir tu palabra. Para mí es un privilegio poder compartir la palabra, aprender de ella, Señor. Pero sobre todas las cosas, Señor, usarla como un medio para que otras personas puedan escuchar de ti. No se trata de religión, se trata de una relación contigo, de reflexionar sobre cómo es la guía de Dios en nuestras vidas. Tenemos problemas, tenemos angustias, tenemos necesidades, y en muchas ocasiones no sabemos cómo actuar.
Lo que sí sabemos y queremos es que tú nos guíes. Por favor, esta clase, Señor, tú ayúdanos a poder expresar tus pensamientos y tu voluntad. Permite que los corazones de las personas que se estén conectando ahora en este momento, Señor, puedan recibir tu palabra y puedan atesorarla en su vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, ¿me quieres mandar la...? ¿Ya me la mandaste? Perfecto. Voy a mandarles a todos. Ruth, Dios te bendiga, Ruth, y qué bueno que ya estás ahí conectada. Y hay 12 más que no sé quiénes son, pero a esos 12 que están ahí conectados, Dios les bendiga. Voy a poner ahora en este momento la liga. La voy a reenviar mensaje para que a ustedes les llegue. Los que están conectados, pues bueno, ya saben que ahí está, pero pues les va a llegar a todos aquellos que aún no se conectan para que puedan conectarse. La liga de la enseñanza del día de hoy. Les esperamos. Muy bien, seguramente ya le llegó a su celular. Yo ya estoy viendo que está sonando los celulares, entre ellos el de mi esposa, y entonces pues ya estamos, quiere decir que les va a llegar a todos. Muy bien, déjeme aquí. Ya Ruth ya nos está diciendo ya estamos conectados. Ruth ya está conectada, Martita Villa ya. Algunos ya empezaron a contestarme vía WhatsApp y otros directamente en la página de Facebook. Pues muy bien, hermanos. ¿Qué le parece si continuamos con la enseñanza? Hoy aquí tengo enfrente de mí a mi hijo Nicolás. Así que cuando usted me vea voltear, yo estoy viendo, le estoy predicando a mi hijo y a mi esposa, que los tengo aquí junto a mí. Así es que voy a predicarles a ellos, pero voy a predicarle a usted. Dani Díaz, bienvenido, Dios te bendiga. También Sabi, Dios te bendiga, buenas noches. Vamos a iniciar esta enseñanza. Ayer nos quedamos hablando de una gran verdad. No siempre hay respuestas simples cuando en la guía de Dios las cosas no salen como nosotros esperamos. Vimos el caso de Jonás, pero también vimos el caso del ejemplo del pueblo de Israel. Como salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, fueron perseguidos, se quedaron a veces sin comer, sin agua y carne, pero Dios mandó carne suficiente, pero Dios permitió que saliera el agua de la peña. Ellos tuvieron batallas sangrientas, pero Dios les dio la victoria. Siempre cuando sabemos que Dios nos está guiando, cuando Dios nos está guiando, no importa la situación que estemos viviendo, vamos a ver la mano de Dios, porque Dios va a soportar a aquellos de sus hijos que son fieles. Dice la Biblia, aun cuando nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. También vimos lo de los discípulos, 2 veces con mal tiempo en el mar de Galilea, y en las 2 ocasiones ellos fueron porque Jesús los mandó. Ellos estaban obedeciendo a la guía de Dios y se encontraron en medio de una tormenta y sentían ahogarse, como muchas veces nosotros en nuestros problemas sentimos ahogarnos. Quizá alguno de ustedes ahora mismo, en este momento, tiene un problema, una situación difícil que le impida y no sabe cómo salir a flote. Quiero recordarle que cuando nos dejamos guiar por Dios, no importa qué tan fuertes sean los vendavales de la vida, Jesucristo va a venir a guiarnos, a poner paz, a poner tranquilidad en el corazón y a llevarnos a puerto seguro. Hay un ejemplo mayúsculo en la Biblia, el ejemplo de Jesucristo. Ningún ser humano, lo dije ayer, ningún ser humano ha sido jamás guiado tanto y tan completamente por Dios como nuestro Señor Jesucristo. Y con todo eso, ningún ser humano ha merecido lo que Isaías 53 en el verso 3 dijo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahí nos quedamos el día de ayer. Saludo a hermana Alica Jiménez, saludo a Dani, buena noche. Y pues, ¿qué le parece si seguimos ahora, si retomamos esto? Miren, la dirección divina nos debe entender algo. Si Jesús nuestro Señor, siguiendo la dirección del Padre, tuvo que verse en su vida distanciado con su propia familia, tuvo que ver en su vida cómo fue conflictuado con todos los dirigentes nacionales, religiosos y civiles de la época, tuvo que terminar su vida en una traición, en un arresto y en la cruz, y de todas maneras todo eso formaba parte de la guía de Dios. La pregunta es, ¿qué acaso usted y yo
no podremos ser guiados por Dios de tal manera que nuestra vida llegue a feliz término, aun cuando pasaran situaciones adversas en nuestra vida. La Biblia nos recuerda que el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Así que esperar que nosotros, cuando sigamos la guía de Dios, vamos a estar exentos de luchas y pruebas es una falacia, es una mentira. Leti Durán, Dios te bendiga, Leti. Creer que si nosotros nos ponemos bajo la guía de Dios, entonces nuestra vida va a ser miel sobre hojuelas, entonces no hemos entendido el Evangelio. El verdadero Evangelio de Dios tiene que ver con que usted y yo entendamos que en la guía de Dios, aún en medio de las pruebas y las circunstancias adversas, Dios vendrá en nuestro auxilio. Dios vendrá y nos ayudará, dará la fe suficiente para que podamos soportar, para que podamos resistir y para que podamos esperar pacientemente la mano de Dios. Ahora bien, si nosotros revisamos lo que significa para la visión del mundo el hecho de que Jesús haya terminado muerto en una cruz, para el mundo la cruz fue una pérdida. ¿Por qué? Porque ahí se perdió la vida de una persona joven, 33 años. Ahí se perdió la influencia de un profeta que estaba queriendo ayudar a una nación. Ahí se perdió hasta el potencial de un dirigente. Según la visión del mundo, la cruz fue una pérdida. Pero según la visión de Dios, es a través de la cruz en que nosotros hemos ganado la mayor oportunidad que no merecíamos. La gracia de Dios, el camino directo, la reconciliación con el Padre, vino gracias a que Cristo murió en la cruz por amor de usted y por mí. Así que aunque para el mundo Jesús siguió la guía del Padre y terminó muerto, y para ellos significaría una pérdida, nosotros sabemos que cuando confiamos y nos ponemos bajo la guía y dirección de Dios, aún en las situaciones adversas, Dios sacará de eso nuevas bendiciones que traerán bendición a otras personas y a nosotros mismos. Debemos estar conscientes de algo. Dios no nos cuenta siempre el por qué ni el para qué de las frustraciones y pérdidas. Yo he visto un mensaje motivacional en Facebook, sobre todo me ha llegado mucho el que dice, no le digas a Dios el por qué, no le preguntes a Dios el por qué, sino el para qué. Mira, suena bien interesante y suena padre, es motivador. Pero la pregunta es, ¿y si tú le preguntaras a Dios el para qué y aún así Dios no te contesta el para qué? ¿Significa entonces que las cosas no son las correctas? ¿Significa que entonces no estás siendo guiados por Dios? Tenemos que dejar de darnos demasiado ínfulas a nosotros mismos, creyendo que si Dios le pregunto para qué, entonces las cosas van a ser diferentes. Lalo, gracias, me está diciendo Lalo que en YouTube no tiene sonido, hermano Marvin, si nos ayuda con eso, él lo está haciendo desde su casa, así es que ahí está, y si no, Lalo, te invito, pásate a Facebook Live, y es más fácil que ahí nos escuchen. Dios no nos cuenta siempre el por qué ni el para qué de las frustraciones y pérdidas que tenemos en nuestra vida. Lo que sí debemos saber es que Dios no está improvisando sus planes ni contigo ni conmigo. Dios tiene un plan específico y mueve las cosas de tal manera que nosotros podamos cumplir el propósito para el cual hemos sido creados. Y el primer propósito para el que tú y yo fuimos creados fue para la alabanza de su gloria. Por lo tanto, si Dios nos va a guiar y nos vamos a poner bajo la guía de Dios, debemos saber que Dios nos va a guiar para que le alabemos, para que le demos la gloria y la honra, no solamente de voz, sino con nuestras acciones, con nuestra vida, una vida que agrade al Señor en cada circunstancia. ¿Qué hacer cuando erramos el camino? Déjeme ir a un tema que muchas veces aquí es donde se vuelve el trabuco para muchos. Me dicen, hermano, pastor, fíjese que yo queriendo seguir la guía de Dios me equivoqué y ahora estoy metido en un problema, o ahora estoy metido en una circunstancia difícil, o ahora ya no sé qué hacer en mi casa, ya no sé si salirme o quedarme, ya no sé si decir sí o decir no. Erré el camino. ¿Qué pasa cuando una persona equivoca el camino? Déjeme decirle, yo aquí en mi presentación que yo tengo había puesto una fotografía donde un auto se va al fango, al río.
¿Qué hacemos cuando vemos que el auto se está yendo al fango, se está metiendo en el río y hay personas adentro? ¿Nos quedamos viendo? No, ¿verdad? Seguramente usted y yo haríamos algo por ayudar a las personas que están ahí adentro. ¿Sí o no? Pues imagine usted, nosotros siendo malos podemos hacer esas cosas. ¿Qué no querrá ser nuestro Dios amoroso, que nos ama de una manera maravillosa, que querrá venir a salvarnos? Querrá venir a ayudarnos. ¿Qué hacer entonces cuando erramos el camino? ¿Ya el daño se vuelve irreparable? No, en Dios siempre podemos ver cómo Dios hace nuevas las cosas. Aún para la persona que equivoca el camino, Dios tiene un nuevo camino, una nueva oportunidad. Dios es un Dios que siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad para que, si tú reconoces que erraste en tu camino, vengas delante de Dios, le pidas perdón y el Señor amorosamente te dará una nueva oportunidad, una nueva vida y enderezará tu camino. Hermana Felicia Santos, Dios le bendiga, hermana Felicia, la esposa de nuestro hermano Pablito, Dios le bendiga, allá en Chiapas, me parece que están en Chiapas, ¿verdad? Por allá. Ahora, ya me equivoqué en el camino, yo quería seguir la guía de Dios, pero me equivoqué en el camino, no lo hice y entonces estoy viviendo situaciones difíciles. ¿Tengo que quedarme ahí toda la vida? Ya me equivoqué, entonces pues esa es la vida que me tocó vivir y pues ahora sí me resigno. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, ¿le parece bien? Vamos a Joel, capítulo 2, verso 25. Yo voy a abrir también aquí mi Biblia para que nos tardamos más o menos lo mismo. Joel 2, 25. Usted ya me ganó, creo. Yo fui el que me tardé ahora más. Pero en Joel capítulo 2, verso 25, dice así: el Señor dice, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió este gran ejército destructor en contra de ustedes, y volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios, que hace esos milagros para ustedes, y nunca más mi pueblo será avergonzado. Y entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel, que yo soy el Señor su Dios, y que no hay otro. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual, y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pues algunos que están en el monte de Sión, en Jerusalén, escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. ¿Tengo que quedarme ahí toda la vida? De acuerdo al pasaje, Dios puede venir en tu ayuda. Tú tienes en tu corazón la oportunidad de creer y buscar la ayuda de Dios. Él vendrá y te devolverá aquello que has perdido a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. ¿Cómo se llama tu pulgón? ¿Cómo se llama tu saltamontes, tu langosta o tu oruga? ¿Qué han sido las cosas que te distrajeron de seguir la guía de Dios? Pues déjame decirte que si tú vuelves a Dios, si tú das la vuelta y regresas para el camino en el cual Dios tiene para ti, la Biblia promete que el Señor te volverá a bendecir y tú cambiarás tu lamento por gozo y alegría y alabarás al Señor tu Dios. Y no solamente alabarás al Señor tu Dios, sino que el amor de Dios es tan grande que aquellas personas que regresan a la guía de Dios y vuelven a decirle: Señor, reconozco que yo tomé mi propio camino, reconozco que yo no seguí tu guía, pero ahora me rindo a ti y estoy dispuesto a hacer tu voluntad. La Biblia dice que el Señor no solamente nos bendecirá, pondrá alabanzas en nuestra boca, sino que hará milagros en el beneficio tuyo. Y nunca más seremos avergonzados. ¡Wow! ¡Qué oportunidad tenemos en Cristo! La oportunidad es para todo aquel que esté dispuesto a ponerse bajo la guía de Dios. Ahora te invito a que vayamos a Gálatas capítulo 2. De hecho, Corintios, Gálatas, capítulo 2, versos del 11 al 14. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago,
Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a otros gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí, si usted observa el pasaje en el verso número 16, yo esto mañana lo voy a decir en la predicación, porque precisamente la predicación de mañana tiene que ver con Gálatas capítulo 2, del verso 11 al verso 21. Pero quiero adelantarle algo a usted que está aquí ahora conectado. Si usted observa el verso 16, está 3 veces explicada una misma idea. Una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo. Eso significa, ¿qué debo hacer cuando equivoqué el camino? Usted necesita poner su fe en Cristo Jesús. Usted necesita poner su confianza en Cristo. Y luego dice aquí: y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios. Eso significa que si usted ya erró el camino, ¿qué necesita hacer para corregirlo? No solamente poner su fe en Jesucristo, sino creer en las palabras de Jesucristo, creer en el Evangelio que vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo. Y luego la tercera vez lo dice aquí: nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Entender que la ley fue puesta para demostrarle al hombre lo incapacidad o lo incapaz que puede ser para vivir una vida correcta. Pero gracias a Cristo, que ahora podemos ser salvos por gracia, por medio de la fe. Así que, ¿qué hacer cuando erramos el camino? La respuesta está en el verso 16. Poner su fe en Jesucristo. Creer en Cristo y en sus promesas. Y dejar de creer que las cosas van a arreglarse simplemente con que usted haga cosas. No, nuestra naturaleza va de continuo al mal. Muchos de nosotros intentamos una y otra vez vivir bajo la guía de Dios, sin embargo, estamos mezclando nuestros propios pensamientos. Usted y yo debemos saber que si nos vamos a poner bajo la guía de Dios, entonces los pensamientos que deben privar en nuestra vida son los pensamientos de Dios y no los nuestros. Maru Ramírez, Dios te bendiga. Ya te estábamos extrañando, Maru. Bienvenida. Dice, déjeme ir a otro tema. Y nuestro Dios no solo restaura. Nuestro Dios toma nuestros errores. Es más, toma nuestras tonterías y hasta estupideces en sus manos. Los incorpora en sus planes y aún así Dios le saca provecho. Porque Dios no solamente va a transformar la ira del hombre en alabanza para él, sino que también va a transformar las desventuras del hombre en propósitos y planes para el cristiano. La dirección divina, entonces, como cualquier acto de la bendición de Dios bajo el pacto de la gracia, es un acto soberano. Dios ha elegido voluntariamente dirigir a aquellos que se han puesto bajo su mano y su cuidado. Sin importar la frecuencia y gravedad de mis errores, ¿Dios cumplirá su propósito? Muy buena pregunta, Sabi. No, y no nos equivocamos, y qué buena pregunta, porque creo que vale la pena aclararlo. Dios está dispuesto a guiar a aquellos que reconocen su necesidad, que se dan cuenta de su camino incorrecto y regresan a Dios. Esa es la verdadera visión de la Escritura. No significa que tú entonces, como dicen muchos, entonces, pues si ya Dios me salvó, puedo hacer de mi vida lo que quiera y pecar cuando quiera y no importa lo que haga, pues Dios ya me salvó. No, el verdadero cristiano es una persona que vive una vida
agradable a Dios. Es más, te voy a contestar por un pasaje de la Biblia, aquí en mismo Gálatas capítulo 2, vayan al verso 18. Soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de ley que ya eché abajo. Es decir, soy un pecador si vuelvo a regresar a la vida que yo tenía antes. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Y aquí hay un principio bíblico. Si nosotros queremos estar bajo la guía de Dios, primero debemos morirnos a nuestro viejo yo para que Cristo viva en nosotros. Gálatas 2:20, que dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Y ahí ese antiguo yo es aquel que frecuentemente pecaba. Es aquel que no le importaba fallarle a Dios porque su vida iba de continuo al mal. Pero la Biblia dice, Gálatas 2:20, que ese antiguo yo tiene que ser crucificado con Cristo. ¿Para qué? Tiene un propósito claro, para que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues sin cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Y este es un principio fundamental. Nosotros podemos vivir bajo la dirección divina, gracias a que hemos sido reconciliados con Dios a través de Cristo. No había otra forma, no había una reconciliación antes de Cristo. La gente solamente iba y pedía perdón por sus pecados, pero se había roto esa relación con Dios. Cuando Cristo murió, el velo del templo se partió y entonces simbólicamente ahora nosotros tenemos acceso delante de Dios para buscar su dirección divina. Y esto es gracias a Cristo. Por eso la Biblia dice que nuestro antiguo yo debe ser crucificado. Si nosotros buscamos la guía de Dios y no estamos dispuestos a ser crucificados con Cristo, entonces muy seguramente nos estaremos equivocando. Si yo voy a pedirle a Dios que Él sea mi guía, entonces debo estar consciente que debo crucificar mi antiguo yo para ya no vivir yo como yo pensaba, como yo sentía con la frecuencia y la gravedad de mis errores, sino que debo ya no vivir yo, sino dejar que ahora la vida de Cristo se manifieste en mí, una vida nueva que honre y que pueda ser dirigida por Dios. Debemos saber una verdad, hermanos. Dios no solo quiere guiarnos para mostrarnos sus caminos. Dios quiere también asegurarse de guiarnos, ocurra lo que ocurra. Lo voy a repetir. Dios no solo quiere guiarte para mostrarte sus caminos, sino que quiere asegurarse que tú, que yo, vivamos bajo su guía, ocurra lo que ocurra, pase lo que pase, que usted y yo aprendamos a mantenernos firmes, puesta nuestra mirada en Cristo, puesta nuestra vida en Él, escondidos en Él, para que Él nos lleve hasta donde Él quiera llevarnos. Así que cualquiera que sean los errores que cometamos, Dios estará dispuesto a perdonarnos, a limpiarnos, a darnos una nueva oportunidad. Aprovechemos la gracia de Dios, que la gracia de Dios hoy se brinda para que nosotros vengamos en una actitud de humildad y le digamos: Señor, este es mi antiguo yo, te lo pongo en tus manos, porque mi antiguo yo, usted no tiene un antiguo yo sí tengo un antiguo yo, donde había pecado, donde había maldad, donde había errores constantes, donde había cosas que a Dios le desagradaban, pero un día tenemos que ponernos bajo la guía de Dios y decirle: Señor, todo eso lo pongo ahí, lo crucifico, y ahora ven y pon tu vida en mi vida. Esa será la forma. Ahora, ¿a dónde querrá llevarnos Dios? ¿A dónde querrá llevarnos Dios? ¿No acaso Dios querrá llevarnos al destino final de la vida eterna? Y querrá llevarnos sanos y salvos. Gracias a Dios por eso. El propósito de nuestra vida no es tener una vida wow, increíble, como la gente piensa que la vida debes tener y esto. No, el propósito de Dios es guiarnos a la eternidad, a la vida eterna. Así es que usted y yo debemos aprender que la guía de Dios tiene siempre un propósito: la vida eterna.
Por eso hasta los problemas y las circunstancias difíciles nos ayudan. Porque la cuestión de la dirección divina es que usted y yo pongamos nuestra fe y nuestra confianza en el Dios que no permitirá que nuestra alma se arruine, sino que debemos aprender, como lo vimos en los 6 errores comunes, debemos aprender a desconfiar de nosotros mismos, pero aprender a confiar en el Señor. Lo repito, debemos aprender a desconfiar de nosotros mismos, pero poner toda nuestra confianza en el Señor, porque Él es nuestro protector, Él es nuestro ayudador, Él es el que nos conducirá hasta la vida eterna. Quiero terminar este momento con una pequeña oración que yo escribí. Esta yo la escribí para mí cuando estaba haciendo esta enseñanza. Quise poner, yo qué diría, cómo oraría diciéndole al Señor, Señor, sé tú mi guía. Y entonces escribí esto y le puse así, mi oración. Señor, sé tú mi guía. Cuídame de mí mismo, que yo pueda rendir mi vida antes que caer en mi propio abismo. Señor, yo tengo familia, tengo esposa y tengo hijos, y no guiarlos en tu plan puede acabarlos. Dame sabiduría para seguir contigo, aun cuando el mundo se empeñe en arruinarlos. Señor, Señor, sé tú mi guía. Le invito a que tomemos un momento y oremos. Usted ahí en su lugar, desde donde está en su casa, sea en la ciudad, sea en algún estado, sea fuera del país, oremos y le pidamos a Dios con toda humildad que tome nuestra vida en sus manos. Bendito Dios, tú eres nuestro guía, o tú quieres ser nuestra guía. Muchas veces, Señor, nosotros no dejamos que nuestro antiguo yo se vaya, y aun cuando lo hemos sido crucificado en la cruz, muchas veces hemos ido a desclavarlo y lo volvemos a agarrar y a tomar para volver a hacer esas cosas que no te agradan. Señor, somos pecadores y te necesitamos, Señor. Nuestro pecado muchas veces, Señor, ha opacado nuestra relación contigo. Nuestro pecado, Señor, muchas veces, o casi siempre, o siempre, ha sido el estorbo para poder ser guiados por ti. Por favor, ayúdanos a crucificar nuestro antiguo yo en la cruz. Y por favor, ayúdanos a no volver a descolgarlo de ahí. Ayúdanos a morirnos a nuestra vana manera de vivir, a nuestra antigua forma de vida, Señor. Morirnos total y completamente. No andar resucitando al viejo hombre, sino que, por el contrario, Señor, danos una vida nueva que te agrade y te glorifique. Una vida nueva donde podamos ser hombres, jóvenes, señoritas, varones, guiados por ti. Ayúdanos a entender que cuando tú nos guíes, Señor, aún tú guiándonos, nos vas a llevar por sendas de justicia, por amor de tu nombre, como dice el Salmo 23. Ayúdanos a entender que cuando tú nos guías, estamos seguros. Aún en medio de las circunstancias difíciles, tú vendrás a ayudarnos, Señor, y nos guardarás en completa paz. Señor, si alguno de mis hermanos ahora mismo estuviera pasando un momento difícil y no sabe qué hacer y que está buscando una respuesta divina, Padre, yo te pido que tu palabra, que ha sido expuesta en 3 partes en este tema, Señor, les hable a sus corazones y les recuerde que sí tenemos la guía para nuestra toma de decisiones, que es la Escritura. Que podamos recordar que ahí la Biblia es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir, para perfeccionarnos, para guiarnos a hacer lo que debemos hacer. Si alguno de mis hermanos ahora mismo, Señor, está buscando tu guía porque no sabe qué hacer en una situación, por favor, te pido que tu Espíritu Santo le recuerde que tiene la Biblia a un lado y que en la Biblia están las respuestas, que en la Biblia está tu voluntad, que en la Biblia podemos encontrar la mejor decisión para nuestra vida. Gracias por permitirnos tener estos tiempos de enseñanza de esta manera, porque podemos llegar a muchas más personas de lo que lo haríamos en sitio, Señor.
Gracias, yo te doy gracias porque aún en medio de esta situación tan adversa en el mundo entero del coronavirus, Señor Jesús, como iglesias estamos aprendiendo y entendiendo que la iglesia somos nosotros las personas y que podemos seguir haciendo iglesia y podemos seguir siendo iglesia aún si no tuviéramos un lugar fijo. Podríamos usar las redes sociales, podríamos vernos unos a otros y podríamos seguir siendo iglesia, porque tú, Señor, quieres que tu reino se extienda y nos has llamado a cada uno de nosotros para hacerlo. Gracias por mis hermanos que estuvieron conectados, que están conectados. Bendice sus familias. Guárdalos, Señor, que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos y los defienda. Los cubra, Señor Jesús. Ante esta situación del coronavirus, Señor, en México estamos iniciando, tú lo sabes, estamos iniciando la etapa crítica, estas 2 semanas que los médicos, nuestras autoridades llaman críticos. Señor, cúbrenos. Nos ponemos, Señor, bajo tu cobertura. Y si aún tú permitieras que alguno de nosotros, Señor, diera positivo en este tema, de todas maneras, Señor, nosotros no nos soltaremos de ti, sino que nos afianzaremos total y absolutamente, porque sabemos que en ti las cosas nos ayudan para bendición. Gracias, gracias por haber enviado a Cristo Jesús, Padre, para que sea nuestro guía y nuestro capitán. Sin Cristo nuestra vida estaría perdida y no tendría sentido, pero con Cristo nuestra vida tiene un propósito, la vida eterna. Gracias por estar con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bonnie Cruz, Dios le bendiga. Pati de los Santos, también Dios te bendiga, Pati. Pues hermanos, me da mucho gusto habernos podido ver por aquí. Déjeme recordarle que el día de mañana estaremos transmitiendo la reunión también aquí por Facebook Live y por YouTube. Mandaremos por un chat privado, mandaremos las ligas para que usted se meta. Déjeme decirle que mañana sí habrá alabanza, así es que usted puede conectarse y conectar la televisión o la pantalla y usted escuchará las alabanzas, y yo le animo a que usted cante al Señor ahí en su casa, ahí cuando esté con su familia. Hagan un culto ahí, tengámoslo, seamos testimonio para nuestros vecinos. El grupo de alabanza, como un servidor, estaremos en la iglesia. Habrá un número muy reducido de personas, prácticamente las personas mínimas necesarias que nos permitan tener la reunión para poder tener el audio, el video, los de alabanza, y yo pasaré, usted me verá que pasaré a predicar. No habrá nadie, yo no sabré cuántos están conectados porque no lo voy a poder ver. O no sé si me van a habilitar algo para que yo pueda ver cuántas personas están conectadas, y daré la prédica. Seguiremos viendo en nuestro programa, estamos viendo las cartas paulinas, las seguiremos viendo. Mañana nos toca Gálatas capítulo 2 y de eso será la prédica. Déjeme decirle algo que en mi corazón ha estado este día, desde que me desperté. ¿Recuerda usted, iglesia, cuál es nuestro texto de este año? Nuestro texto de este año es Hechos capítulo 20, verso 20. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. ¡Wow! Cuando yo recordé este pasaje, verdaderamente en mi corazón se impactó. Desde el principio usted y yo sabemos que esta porción bíblica, cuando dijimos, Señor, guíanos hacia dónde va, nos llevó a este pasaje. Ya fuera en público o en sus casas, y pareciera que el Señor nos estaba mandando un mensaje, que íbamos a predicar en público, en la iglesia, pero que también más bien en el lugar de reunión, pero que también lo haríamos en las casas, y mañana esto se volverá una realidad. Mañana estaremos, como ahorita mismo se está volviendo una realidad, estamos predicando, yo estoy predicando en sus casas. Si usted está viendo desde su casa, pues le estoy predicando en su casa. El verso 21 dice, he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. 3 ideas. Vamos a aprovechar este tiempo en donde la gente va a estar guardada, para hablar de la necesidad de arrepentirnos de nuestro pecado, hablar de la necesidad de volvernos a Dios y dejar que Dios sea nuestro guía, y hablar de la necesidad de poner nuestra fe en nuestro Señor Jesús. Le animo, compartamos estos tiempos. Póngale a su Facebook compartir
y hagamos que se extienda esto para que otras personas lo puedan ver. ¿A qué hora va a ser la reunión?, me pregunta la hermana Norma. Vamos a transmitir a las 12 del día como si estuviéramos en nuestro culto normal. 12 del día empieza la alabanza, terminan los coros de la alabanza y luego seguirá la predicación. Entonces mañana nos vemos igual por Facebook Live, por YouTube, a las 12 del día. Que Dios le bendiga, hermanos. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere preguntar algo antes de cortar la transmisión, por favor puede escribirla. Yo aquí los estoy viendo y puedo irle contestando. Si quiere doy 30 segundos y me espero para que usted me diga. Gracias. Me está poniendo el mensaje en Isaías 35:8. Isaías 35, verso 8. Un gran camino atravesará esa tierra, antes vacía, se le dará el nombre de carretera de la santidad. Los de mente malvada nunca viajarán por ella, y será solamente para quienes anden por los caminos de Dios. Los necios nunca andarán por ella. Lo pone nuestro hermano Sabi. Este pasaje me consoló. Sí, mi Sabi. Estoy de acuerdo contigo. Ese gran camino es del que habla el Salmo 23. El camino de justicia. Nos dará por senda de justicia por amor de su nombre. Eso dice la Escritura. Y Isaías 35, en el verso 8, nos pone eso, ese gran camino, el nombre de carretera de la santidad. ¿No? Los malvados no podrán ir por ella, pero sí irán por esa carretera de la santidad aquellos que anden por los caminos de Dios. Gracias, Avi, muy buena aportación, te lo agradezco y ya lo compartimos con todos. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por haberse conectado y nos vemos entonces mañana a las 12 del día en nuestra transmisión de nuestra reunión vía Facebook. Ha sido un gusto saludarlos y que pase usted muy buena noche. Bendiciones.